Buenas tardes de nuevo a todos los amigos, compañeros de trabajo del hospital, hermanos. Como a lo mejor muchos sabéis, yo trabajo en un hospital, en el servicio de urgencias. Esta mañana he estado de guardia y verdaderamente estamos viviendo una situación caótica y de colapso. No porque verdaderamente no estemos poniendo todos los remedios para que esta pandemia que estemos viviendo no se extienda, simplemente de que no hay recursos suficientes para tantas personas que están viniendo enfermas. Y el problema no es aquellos que vienen enfermos por esta pandemia, sino aquellos que tienen otras enfermedades que siguen teniendo necesidad de ser atendidos y que nuestros recursos están limitados. Pero yo no te vengo a hablarte de medicina comunitaria ni cosas por el estilo, te vengo a hablar de la perspectiva espiritual de lo que está pasando. Una de las cosas que la palabra nos enseña es que por medio de tus juicios los hombres aprenden justicia. Es decir, que Dios interviene en los asuntos del ser humano para corregirlo, todo aquello que está torcido, y hacer que el hombre se le despierte el hambre de buscarle a Él. Yo hace muchos años que me hablaron de que Jesucristo, como hemos orado, yo le entregué mi vida como Señor y Salvador, y desde entonces he estado compartiendo el Evangelio con tantas y tantas personas, hablando de la necesidad de arrepentirte, de volverte a Jesús, hablando de lo que significa la muerte y la resurrección de Cristo, la importancia de seguir sus mandamientos, de leer su palabra, pero verdaderamente hasta esta semana pasada no he visto las cosas que antes, en 35 años, no habían ocurrido. Personas a las cuales les he ofrecido un Nuevo Testamento gratuito y lo han aceptado con gozo. Más de 4 personas en esta semana pasada me han pedido que les diese un Nuevo Testamento, que querían leerlo. Y me han confirmado al día siguiente que han empezado a leer la Biblia, el Nuevo Testamento, y buscar qué respuesta tiene Dios para sus preguntas. Me he encontrado por primera vez personas que directamente me han venido a mí a preguntarme si Dios les va a aceptar cuando se mueran. Si en el juicio que Dios va a tener sobre todo ser humanos, Dios las va a perdonar. Personas que por primera vez se han preguntado si iban a estar preparadas para el apocalipsis, para el juicio de Dios. Muchas de estas personas que te estoy hablando son personas ateas, agnósticas, personas que nunca se han preocupado lo más mínimo por su vida espiritual, pero de repente empiezan a despertarse en ellos una necesidad. Y cuando yo estaba preguntándole a Dios qué tenía que compartir hoy, cuál es la palabra que el Señor quería que le hablase a aquellos que nos van a estar escuchando, tanto en directo como luego en el vídeo ya editado, el Señor me trajo ese versículo de Isaías 26, 9, que dice: mientras hay juicios tuyos sobre la tierra, los hombres aprenden justicia. En la Biblia encontramos varias catástrofes, calamidades que han sido intervención de Dios para enseñar su justicia al ser humano. Una tenemos el diluvio. El diluvio fue una intervención sobrenatural de Dios sobre el clima, que como nos dice la palabra en Génesis 6, la maldad de los hombres había extendido de tal manera que Dios le pesó en su corazón, le dolió al ser humano. Tenemos más intervenciones que leemos en la Biblia, como Babel, cuando el ser humano se unió para desobedecer y rebelarse contra Dios. Tenemos el juicio de Dios que cayó por la inmoralidad sexual en todo lo amplio de esa palabra, en las ciudades de Sodoma y en las ciudades de Gomorra. Y vemos también cómo Dios tuvo juicios con aquellos que decían ser su pueblo, que habían recibido su palabra, que habían recibido la Biblia, como era el pueblo de Israel, pero por causa de su desobediencia hacia los mandamientos y los límites de Dios, Dios decidió 2 veces destruir la ciudad de Jerusalén, la cual dice en la Biblia que Dios la amaba sobre todas las ciudades, porque allí estaba el templo, allí estaba ese lugar que la Biblia llama el lugar santo, el lugar santísimo, donde estaba la presencia de Dios y donde la gente iba a adorar a Dios y a presentar sus ofrendas. Y 2 veces
en el año 586 a.C. por los babilonios y en el año 70 después de Cristo por los romanos, Dios destruyó ese lugar que él decía que amaba más que ningún otro lugar sobre la tierra, por causa de la rebeldía y por causa de la desobediencia del pueblo de Israel. Y precisamente de eso te quiero hablar, porque la Biblia nos da modelos de lo que tenemos que hacer y nos da modelos de lo que debemos de evitar. Y precisamente lo que pasó al pueblo de Israel cuando los babilonios sitiaron la ciudad y la destruyeron, fue profetizado por un profeta muy famoso, el profeta Isaías. E Isaías, en el capítulo 24, 25 y 26, nos explica las claves espirituales de qué llevó a que Dios hiciera un juicio tan sumamente fuerte sobre la ciudad de Jerusalén y sobre el pueblo de Israel. Y en ese contexto vamos a intentar entender por qué esa pandemia que estamos viviendo ha cambiado y ha transformado también nuestro presente y qué es lo que nos espera para el futuro y cómo tenemos que reaccionar. Así que vamos a empezar con el capítulo 24 de Isaías, que dice así la palabra. He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su paz y hace esparcir sus moradores. Sucederá así como al pueblo, también al sacerdote, como al siervo, así a su amo, como a la criada y a su ama, como al que compra y al que vende, como al que presta, al que toma prestado, como al que da logro, así al que lo recibe. Que la tierra enteramente va a ser vaciada y completamente saqueada porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Y tú fíjate lo que está aquí hablando el profeta Isaías de lo que iba a pasar entonces, que proféticamente es exactamente lo mismo que está pasando ahora. Aquí está diciendo que la tierra iba a ser vaciada, llena de soledad, trastornada, y que eso iba a afectar a todo el mundo. Porque no podemos decir que lo que está pasando no está pasando a políticos, no está pasando a gente rica, no está pasando a gente pobre, no está pasando a gente de clase media y a gente de toda raza y de toda cultura. Porque el corazón del ser humano se ha corrompido exactamente igual, vivas en África, en Europa, en Wuhan o en Estados Unidos. Y dice en el versículo 4, se destruyó y cayó la tierra, enfermó y cayó el mundo y enfermaron los pueblos de la tierra. La tierra se contaminó bajo sus moradores porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto. Y por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores y fueron asolados, y por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Tú fíjate lo que está aquí hablando, que la causa de esos terribles juicios que venían económicos, de enfermedades y de destrucción, era por causa de que habían contaminado sus vidas por la desobediencia, por romper el pacto y por romper los límites de Dios, y por eso habían sido consumidos y disminuido la gente de la tierra. La Biblia habla como las epidemias, como las enfermedades son juicios de Dios que también vienen sobre los seres humanos. Todo ha cambiado y todo va a cambiar y todo va a ir a peor. No vamos a volver al estado anterior, eso te lo puedo asegurar. No solamente porque el gobierno ha tomado control sobre las libertades de los seres humanos, las libertades que tenemos en España, eso es precisamente lo que significa el decreto de alarma, sino que nunca va a volver las cosas exactamente igual. El gobierno va a tener un poder sobre tu vida que no tenía antes. Tú vas a perder una libertad que antes tenías y sobre todo tu vida ha cambiado totalmente. Vivíamos acelerados en una vida de consumismo, en una vida de vanidad, en una vida de irreverencia y en una vida dando las espaldas a Dios. Pues eso se ha cambiado. Y tienes que tomar dos decisiones. Una, si tu vida va a ponerse en orden con Dios y dejar que Él guíe tu vida, o si este terrible río
de inmundicia y de corrupción que lleva este mundo, te vas a dejar llevar por él hasta que te lleve a la destrucción, a la soledad y a consumirte. Sigue diciendo en el versículo 9, se perdió el vino, enfermó la vid, gimieron todos los que estaban alegres de corazón, cesó el regocijo de panderos, se acabó el estruendo de los que se alegraban, cesó la alegría del arpa, no beberán ya vino, ni cantarán, la sidra les será amarga a los que la bebieron, quebrantada está la ciudad por la vanidad, y toda casa se ha cerrado para que no entre nadie. ¿Pero qué está diciendo aquí? Esto fue escrito hace 2500 años y dice que toda casa iba a ser cerrada, iba a cesar el cántico, iba a cesar el vino. ¿Y qué ha pasado? Se han cerrado los restaurantes, se han cerrado las cafeterías y has sido encerrado en tu casa. Pero ¿sabes una cosa? Tú tienes ahora una oportunidad de tener acceso a Dios desde tu casa, en tu habitación en secreto, en tu habitación en intimidad. No necesitas ni siquiera moverte para desplazarte al local de ninguna iglesia ni de ningún lugar. En ese lugar donde tú estás a solas, tú puedes abrir tu corazón a Dios y pedirle que te hable. Y sigue diciendo la palabra, la ciudad quedó desolada y con ruina fue derribada la puerta. Porque así será en medio de la tierra, en medio de los pueblos, como olivo será sacudido, como rebuscos después de la vendimia. Y verdaderamente, el andar por la calle ahora, el conducir en coche es algo terrible, porque ves lo vacía, ves lo sola que están las calles, como si hubiese sido vaciada de seres humanos. Eso pasó también en Jerusalén, en ese año que te dije, cuando vinieron los babilonios a destruir la ciudad. Y tanta gente murió, y tanta gente pasó hambre, y tanta gente enfermó por causa de los juicios de Dios en contra del pueblo de Israel. Y dice en el 16, de lo postrero de la tierra oímos cánticos, gloria al justo. Yo dije, mi desdicha, ay de mí, porque han prevaricado con deslealtad. ¿Sabes lo que significa la palabra prevaricación? A lo mejor no lo entiendes. Prevaricar significa que tú, sabiendo hacer lo bueno, haces lo malo y encima lo justificas. Y verdaderamente vivimos en esa realidad. Vivimos una generación de prevaricadores. Porque aunque haya gente que hable las cosas buenas, haya gente que diga lo que hay que hacer lo correcto, hacemos todo lo contrario. Y encima nos justificamos y creemos que somos buenos. Pues tengo una noticia para ti, no somos buenos, estamos corrompidos y necesitamos que Dios ponga orden en nosotros. Dice el versículo 19, será quebrantada toda la tierra, enteramente desmenuzada, en gran manera la tierra será conmovida. Temblará la tierra como un ebrio y será removida como una choza y se agravará sobre ella su pecado y caerá y nunca más se levantará. Acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Aquí está hablando de que toda verdad es paralela. Es decir, que lo que pasa en el mundo físico está pasando también en el mundo espiritual. Y hay un mundo espiritual real y auténtico, creas o no creas en él. Un mundo de maldad, que la Biblia habla y lo llama los demonios, lo llama Satanás, y habla como un ser real y auténtico que trabaja en la maldad del ser humano para corromperlo. Y aquí habla que lo que Dios está haciendo ahora, está haciendo tanto en el mundo espiritual como en el mundo físico. ¿Y sabes por qué? Porque necesitamos ser detenidos, pero por Dios. Tú te preocupará que te detenga en la calle la policía porque estés quebrantando la ley de confinamiento. Pero a lo mejor Dios ha querido detener este mundo, de hacer un parón, porque si no nos íbamos hacia el precipicio y la maldad. Dice la Escritura que si el juicio de Dios no fuese parado, hasta los mismos santos, los mismos justos, las mismas personas que buscan a Dios, hasta esos se podían terminar perdiendo. Y Dios no lo va a permitir. Dios tiene mucho más poder que el Internet, que los gobiernos, que cualquier cosa que pienses. Y por supuesto que tiene el poder de detener el mundo y hacer que nuestra vida de vanidad cambie, y 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 que nuestra vida de vanidad c
en un solo segundo. Pero ¿sabes una cosa? No todos son malas noticias. Hay que entender qué promesas y qué propósitos Dios tiene detrás de todo eso. Si yo solamente fuese un agorero de hablarte las maldades, de hablarte todo lo malo, tú te quedarías poco más que deprimido. Y verdaderamente lo que te he leído es para temblar. Pero, ¿qué propósito tiene en todo esto? ¿Qué plan tiene en todo esto? ¿Dios tiene su propia agenda? Pues tiene su propia agenda. Y vamos a ver cuál es. Dice así la palabra: Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré y alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Estoy leyendo ya el capítulo 25, versículo 1. Tus consejos antiguos son verdad y son firmeza. Aquí habla que lo que Dios habló en la antigüedad hace 2500 años o 2600 años son las noticias de hoy, son las noticias de mañana. Y te explican muchas cosas. Dice el 2, porque convertisteis la ciudad en un montón, la ciudad fortificada en una ruina, el alcázar de los extraños, para que no se haya más ciudad, ni nunca más será reedificada. Está hablando claramente de la ciudad de Jerusalén, que fue derruida piedra sobre piedra hasta que Dios permitió a aquellos que fueron llevados a Persia volver a Israel y reedificarla. Dice el 3, por eso te dará gloria el pueblo fuerte, te temerá la ciudad de gentes robustas. ¿Será posible que podamos darle gloria, alabanza a Dios en medio de lo que estamos pasando? Que Dios de todo esto pueda levantar un pueblo fuerte, como está hablando aquí, un pueblo que le alabe, un pueblo que le dé a Él solamente la gloria. ¿Y por qué le tenemos que alabar? Escucha muy bien lo que te voy a decir ahora, en el versículo 4. Porque tú has sido fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción, refugio contra la tormenta, sombra contra el calor, contra el ímpetu de los vientos, contra la tormenta que viene contra el muro. ¿Tú quieres experimentar eso en tu vida? Tendrás que ponerle a Dios sobre el trono de tu corazón, aquel que va a ser tu fortaleza en tu necesidad. A mí me quebranta, y verdaderamente lo he leído en internet, gente escandalizada. Hacía fotos de las grandes comidas que compraban, los frigoríficos llenos, y había gente que se indignaba por aquellos que no tienen dinero, aquellos que lo están pasando mal económicamente antes de esta pandemia. ¿Y ahora qué? Pues si no tenían para llenar el frigorífico en momentos de abundancia, ahora en momentos de necesidad, ¿cuánta gente lo va a pasar muy mal? Y sí, se va a quedar en el paro, se va a quedar sin nada que comer. ¿Sabes una cosa? El único que te va a dar fortaleza en tiempos de necesidad va a ser Dios. Porque cuando tú pones tu vida en las manos de Él, ten por seguro que sabes que Dios no te va a fallar. Yo a lo mejor te puedo fallar, por supuesto, gobiernos, ayuntamientos, todos esos nos van a fallar. Los políticos nos van a fallar, pero Dios, ten por seguro que no te va a fallar. Dice el versículo 5, como el calor en lugar seco, así humillarás el orgullo de los extraños, como el calor debajo de la nube, harás marchitar el renuevo de los robustos. Y todo lo que hemos vivido nos ha humillado, ha quebrantado nuestro orgullo. Y dice el 6, y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tétanos y de vinos purificados. Aquí lo que está hablando, que Dios tiene un banquete para su pueblo, un banquete espiritual, incluso puede que hasta un banquete natural, pero ¿a quiénes? A los que buscan en Dios su fortaleza. ¿Qué dice el Salmo 23? Tú preparas mesa delante de mis angustiadores. Es decir, que quien escribió el Salmo 23 estaba en angustia, estaba en valle de sombra de muerte, pero encontró un banquete espiritual en Dios. Encontró en Dios la respuesta que él necesitaba, que Dios era su pastor y que nada le iba a faltar. Y esta promesa te quiero decir en este día: Dios es tu pastor. Y si dejas que Él te pastoree, ten por seguro que nada, nada, nada te va a faltar. Sigue diciendo la palabra.
en el 7, 25:7, y destruiré en este monte la cubierta con que estaban cubiertos todos los pueblos, y el velo que envuelve a todas las naciones. ¿Sabes cuál es el propósito de todo eso? Que ese velo que separa al hombre de Dios, que esa gran barrera de oscuridad que hace que el hombre no busque a Dios ni se acerque a Él, sea quebrantada. Esa dureza que hay en nuestro corazón sea tocada. Y verdaderamente ha sido tocada. En muchas personas está siendo tocada. Porque de repente se han dado cuenta que todo lo que han edificado era vanidad y perseguir el viento. Y que el único fundamento firme que hay cuando lo tiembla todo es buscar a Dios y dejar que Él tome el control. Pues mejor hacerlo ahora, antes que las cosas vayan todavía a peor. Y sigue diciendo la palabra en el versículo 9: y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en él. Porque la mano de Jehová reposará en este monte, pero sus enemigos serán pisoteados como la paja en el muladar, y Dios abatirá toda soberbia y toda la maldad de sus manos. Una cosa interesante es que aquí habla que había personas que en medio de esa situación calamitosa, esa crisis que estaban viviendo el pueblo de Israel, encontraron gozo y alegría en Dios. ¿Sabes quiénes fueron? Los pobres, los humildes. Sabemos por la historia que los príncipes de Israel, los sacerdotes, los nobles, la gente de dinero, todos fueron hechos cautivos, unos matados, otros llevados como esclavos a Babilonia. Pero sin embargo, Nabucodonosor, el rey de Babilonia, hizo que aquellos que eran pobres, aquellos que no se habían enfrentado a él, aquellos que eran humildes, quedasen en la tierra. La gente que era despreciada, la gente que era vil, fueron los que encontraron consuelo y alegría y gozo en Dios. Casualmente, el profeta Jeremías, contemporáneo de Isaías, que había profetizado todo esto que había pasado, fueron de los pocos que quedaron en Jerusalén, la Jerusalén destruida en esos tiempos. Pero ¿sabes una cosa? Tú tienes que plantearte cuál es la respuesta que tenemos que dar. Y esta es la parte final de esa palabra. ¿Cuál es la respuesta que nosotros le tenemos que dar a Dios? ¿Y cuál es la respuesta que Dios nos va a dar a nosotros? Porque si no buscamos una aplicación práctica a todo esto que hemos visto acerca de los juicios de Dios, sus planes, sus propósitos, se quedaría simplemente en una palabra poco más de fustigarte con un látigo y decirte lo que eres muy malo y que todo va a ir de mal en peor. Pero ese no es el propósito de esta palabra. Esta palabra es para que tú te levantes. Esta palabra para que tú seas desafiado. Esta palabra es para que tú cambies. Y dice así en el capítulo 26 del libro de Isaías: en aquel día cantarán este cántico en la tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos, y salvación nos ha dado Dios por muro y ante muro. Fíjate, aquí hay gente que va a encontrar que su salvación, que su fortaleza, la tiene en el Señor. Dice el 2: abrid las puertas y entrará la gente justa y guardadora de verdades. Tú guardas en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Voy a repetir este versículo. Tú guardas en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Es decir, que tu mente, tus pensamientos tienen que estar en lo que Dios ha hablado y lo que Dios ha prometido. Y la consecuencia de ello es que la paz te va a llenar. ¿Por qué no tienes paz? Porque tu mente está llena de pensamientos, de incredulidad, de duda, de temor y de miedo. Pero cuando tú empiezas a llenar tu mente de los pensamientos de Dios, como estás haciendo ahora que me estás escuchando, entonces
La paz se llena en tu corazón y el objetivo de esta palabra es que seas llenos de esa paz. Dice el 4, confiad en Jehová, porque en Jehová está la fortaleza de los siglos. Aquí lo dice, aquí te lo promete. Y la palabra de Dios te dice que si confías en Él, vas a tener en Él fortaleza. Y eso es firme en esos tiempos y ahora. Hace 2500 años y ahora. El 5, porque derribó a los que moraban en lugar sublime, humilló a la ciudad exaltada, la humilló, la derribó hasta el polvo, la pisoteó el pie, la afligió y tuvieron necesidad. Pero el camino del justo es rectitud, porque tú eres recto y pesas el camino del justo. Esta es una de las razones por las cuales vienen esto, que somos probados para ver si buscamos la justicia de Dios o no la buscamos. Si pesamos como en una balanza lo que tenemos que pesar, os hemos encontrado que pesamos menos. Pero lo que Dios quiere hacer es que te levantes a tomar esa rectitud que Dios quiere. Dice el 8, también en el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado, tu nombre y tu memoria es el deseo de nuestra alma. Aquí habla de personas que tenían deseo de Dios, anhelos de Él. Dice el 9, con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Este es el versículo clave de esta predicación, porque por cuanto hay juicios tuyos sobre la tierra, los moradores de ella aprenden justicia. ¿Tú quieres aprender la justicia de Dios? Pues fíjate también lo que dice en ese versículo antes. En mi alma te he deseado en las noches, y en cuanto dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. ¿Tú estás madrugando para buscar a Dios? ¿Tu espíritu le anhela a Él? Porque Dios quiere tener un encuentro contigo. Y para tener ese encuentro contigo, tú tienes que madrugar, tú tienes que anhelarle, tú tienes que desearle, tú tienes que gastar tiempo leyendo la palabra y orando. Dice el versículo 10, una palabra profética y desgraciadamente triste, dice, se mostrará piedad al malvado, para que veas que la gente que tiene maldad, si tú le muestras piedad, no le va a servir de nada. Dice aquí, pero no va a aprender justicia. Desgraciadamente mucha gente no va a aprender justicia. Desgraciadamente mucha gente, cuando todo esto pase, va a volver no solamente a los caminos anteriores, sino peor todavía que antes. Dice, en tierra de rectitud harán iniquidad, es decir, aunque estén en una tierra donde toda la gente ande en los caminos de rectitud, van a desear seguir en sus caminos de iniquidad y no mirará a la majestad de Jehová. Mucha gente no va a buscar a Dios ni le va a mirar, pero tú puedes marcar diferencia en tu vida. Tú puedes hacer un cambio que te cambie a ti, cambie tus generaciones, cambie tu familia, si tú miras al Señor y te apartas de iniquidad. Dice el 11, Jehová, tu mano está alzada, pero ellos no ven. Verán al fin y se avergonzarán los que envían a tu pueblo y a tus enemigos. Jehová, tú nos darás paz, porque también hiciste todas estas obras. Jehová Dios nuestro, otros señores fuera de ti se han enseñoreado de nosotros, pero en ti solamente nos acordamos de tu nombre. Aquí habla de que solamente en acordarse de Dios les traía paz a su corazón, que era el único que les hacía ver las cosas con los ojos de Dios. Dice el versículo 16, Jehová, en la tribulación te buscaron, derramaron oración cuando los castigasteis. Como la mujer en cita cuando se acerca al alumbramiento, gime y da gritos en sus dolores, así hemos sido delante de ti. Concebimos, tuvimos dolores de parto, dimos a luz viento, ninguna liberación hicimos en la tierra, ni cayeron los moradores del mundo. Aquí habla de que mucha gente en su dolor, en su sufrimiento, han buscado a Dios y han orado.
Y sabes una cosa, si tú le buscas, le vas a encontrar, porque está escrito, buscadme y viviréis, y el que llama se le será abierto. Voy terminando ya. Las últimas palabras de este capítulo dice, los muertos vivirán. Fíjate qué promesa. Una promesa de resurrección futura. Ciertamente sabemos que si le entregamos nuestra vida a Jesucristo, cuando muramos vamos a vivir en una eternidad con Él. Pero hay muchos muertos espirituales también aquí, muchos muertos que necesitan escuchar esta palabra de Dios y ponerla por práctica. Y dice que sus cadáveres resucitarán, despertarán y cantarán los moradores del polvo. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación. Fíjate lo que dice aquí. Está aquí hablando de que el pueblo de Israel en ese tiempo de sitio, de castigo por parte de Dios, se tuvieron que encerrar en sus casas acerca de la indignación de Dios. Dice el 21, porque por un poquito, por un momento, he aquí que Jehová sale para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre que fue derramada sobre ella y no encubrirá más sus violencias. Este versículo final nos muestra el sentido de todo esto. Hay tanto pecado oculto, hay tanta maldad que ha cometido el ser humano contra Dios, no solamente con nuestros semejantes. Cuando tú odias a tu semejante, estás pecando contra Dios. Cuando tú le maltratas, estás también pecando contra Él, no solamente contra esa persona. Y Dios se ha levantado para castigar todas nuestras maldades de toda la humanidad. Ahora bien, ya para terminar, ¿qué podemos hacer? ¿Qué cosas prácticas podemos sacar de esta palabra, de estos 3 capítulos? 1, que tenemos que aprender a alabarle a Dios y adorarle en tiempos de dificultades. Dice la palabra que ofreciendo a Dios sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. La alabanza es confesar el nombre de Dios. Y la alabanza también es una forma de oración. Por eso para nosotros es tan importante el cantar y alabar, porque nos ayuda a entrar en la presencia de Dios y a orar. Así que tienes que aprender a alabarle y a cantarle en momentos de aflicción y dificultad. Parecería una locura, parecería un contrasentido. Pero cuando tú a Dios le ofreces ese sacrificio, es decir, algo que te cuesta, algo que no tienes gana, hay algo precioso, espiritualmente hablando, que viene sobre tu vida y te cambia. Que tienes que declarar fe, que Dios tiene el control, que Dios es tu protector, que Dios es tu escudo y que Dios es tu guardador. Es momentos de confesar palabras de fe, no de temor, no de incredulidad, no de duda, no de fracaso. De confesar lo que Dios dice en su palabra y creerlo. Que es tiempo en que hay que esperar y confiar en Dios. Verdaderamente, muchas veces nos damos cuenta que la Biblia, cuando dice que hay que confiar en Dios, se utiliza la misma palabra que tener fe. Confiar significa que tú crees lo que Dios ha dicho porque sabes que es verdad. Entonces tienes que aprender a confiar en Dios y darle veracidad a Dios. Es tan triste que en su pueblo, es tan triste que dentro de la gente que dice que le ama, no confíe en Dios. Estén llenos de temor, de ansiedad, de incredulidad, cuando son la gente que tenía que estar más llena de Dios y más en paz. Es tiempo de que busques su paz y perseveres en ello. Dice la Escritura que por la perseverancia somos salvos. Es decir, que aunque somos salvos por gracia, el perseverar, es decir, ser fiel hasta el final, es la que hace que algún día podamos tener esa seguridad de que Dios nos va a aceptar. Hay tiempo de ser perseverante, tiempo de tener paz. Quedan ya 3 puntos y con eso vamos a acabar. Es tiempo de buscarle, es tiempo de seguirle, es tiempo de leer la palabra, es tiempo de orar, es tiempo de interceder. ¿Y cuántas veces te has quejado? Es que no tengo tiempo para Dios,
no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para buscarle, es que tengo que ir corriendo al trabajo, es que tengo que ir corriendo a comprar, es que tengo que ir corriendo a la tienda. Pues ahora tienes tiempo. ¿Qué problema tienes ahora? ¿Te quejabas de que no tenías tiempo? Pues ahora estás encerrado en casa. Y ahora es cuando tienes que buscarle. Y ahora es cuando tienes que gastar tiempo orar y tiempo leyendo su palabra. Es tiempo de hacer pacto con Dios, andar en rectitud. Nunca más tienes que volver a andar como has andado hasta ahora. Es tiempo de poner orden en tu vida, de hacer un pacto, un compromiso con Dios, de que tienes que andar en rectitud. Y ya el último punto, es tiempo de acordarte de Dios y de acordarte de quién es Él y lo que es Él. Y este es el propósito de toda esta palabra y todo esto que estamos haciendo. Me gustaría que hiciésemos una última oración para decirle a Dios que esto sea una realidad en nuestra vida. Señor Jesús, hemos escuchado tu palabra y hemos temido. Ayúdanos a poner en práctica las cosas que tú has hablado. Acordarnos de ti, Señor, a andar en tu rectitud, a seguirte, a buscarte mañana, buscarte por la tarde, buscarte por la noche. Queremos decir en este día que tú eres nuestra paz y que queremos hacer ese compromiso de perseverar hasta el final. Queremos, Señor, confiar en ti y esperar en ti. Queremos, Señor, declarar en fe que tú eres nuestra protección, nuestra fortaleza, nuestro escudo, nuestro proveedor, nuestro guardador. Y queremos darte a ti toda la alabanza y toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Que el Señor te bendiga mucho. Y te ha hablado el pastor Córrago, Viría de la Iglesia, tiempo de siega de Getafe. Que el Señor te bendiga.